Y quería hoy leerte una de las palabras. Arranca con la palabra política y la que sigue es la palabra memoria. Y Luis Mattini dice algunas cosas que me gustaría recordar y refrescar. Prestale un poco de oreja. Yo te leo lo que está escrito. El que está allí del otro lado del teléfono es Luis Mattini, es casi seguro. ¿Estás ahí? Sí, del otro lado, pero bastante lejos. Pero es como tenerte acá, Luisito. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y lindo el día. No sé qué palabra habrás elegido para tratar hoy, pero tengo una sugerencia de una oyente que llamó y quiere que trates la palabra subversión. ¿Subversión? Ah, me encanta. Me declaro a mí mismo subversivo. Listo, queda anotada. ¿Y para hoy qué? Bueno, no podemos escapar a los acontecimientos. Estaría Pascua, que es muy interesante, pero dejémosla porque total todo el mundo habla de Pascua ahora. Que se ocupen de ella los expertos, los judíos y los cristianos. Se me ocurrió, por lo que está pasando en estos días, la manoseada palabra memoria. Digo yo, de esa palabra no guardo recuerdo alguno. Mal chiste. ¿Por qué decís manoseada? Digo manoseada porque la memoria, bueno, si vamos al diccionario con el tema memoria estamos jodidos. Hay mucho que desarrollar. Fíjate, solo algunas cositas que dice la Real Academia. Dice que viene del latín y da varias acepciones que paso a enumerarte. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. En la filosofía escolástica, una de las potencias del alma. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. Memoria. Estudio o disertación escrita sobre alguna materia. Relación de gastos, hechos en una dependencia o negociado o apuntamiento de otras cosas como una especie de inventario sin formalidad. Memoria. Monumento para recuerdo o gloria de algo. Ahora me voy a referir a la relación de memoria con recuerdo, dice Luis. Porque el recuerdo es retener la memoria, o sea, no se puede prescindir una de otra. La memoria es un conjunto de hechos acontecidos que se deben retener, recordar. El recuerdo es lo más vital, es decir, en realidad la memoria es retener el recuerdo. Es un poco complicado porque tiene varias consecuencias, pero vamos al uso que se está haciendo actualmente de la palabra memoria, sobre todo en nuestro país y en la actualidad. ¿Sabes por qué te dije tan manoseada? Porque realmente estoy bastante fastidiado con el asunto de la memoria. A ver, primero con la memoria histórica en general. Supuestos historiadores que se ponen a analizar a Sarmiento, Mitre, qué sé yo, como si estuvieran ahora, o Rosas, o quien fuere, es un escándalo. Más que historiadores, son escandalizadores. Utilizan un bastardo recurso periodístico para llamar la atención. Porque no por casualidad todos ejercen el periodismo y la verdad ninguno es periodista de profesión. Pero, ¿qué querés decir? Le digo, ¿o a quién te referís? A esos pseudo-revisionistas que pululan ahora que ni siquiera están a la altura de Hugo Wast, el seudónimo de Martínez Zubiría, católico de ultraderecha, nacionalista y antisemita confeso, prolífero escritor costumbrista, al que, de acuerdo a su literatura, bien le cabría la categoría de nacional y popular. Pero estos plumíferos de ahora, a quienes me refiero, no les llegan ni a los talones en talento. No se puede analizar a Roca desde el 2008. Claro, este micro es del 2008. No se puede analizar a Roca desde el 2008. Tenés que analizarlo en aquella época, con todo lo criminal, con todo lo que fuera, etc. Y tampoco tenés que ser parcial. A ver, ¿decís que los historiadores sacan de contexto las cosas? Sí, pero me refiero a esos historiadores, entre comillas, no a los profesionales. Estos improvisados sacan de contexto y analizan como si la historia fuera hoy en día, porque en el fondo se apoyan en el pasado para justificar el presente sin asumir la parte de responsabilidad que nos toca en este presente. Me parece que te veo venir. Sí, ya vas viendo. Lo que más me molesta es lo que nos afecta a nosotros directamente, que es la memoria con respecto a la dictadura militar. Más que nada quería centrarme en eso. Aquí ha ocurrido una cosa muy desgraciada que no podemos dejar de recordar, que es cuando las madres salieron a denunciar la cuestión de los hijos desaparecidos.
Los presentaron al mundo como pobres muchachos que estaban tranquilos en el living de sus casas y unos malditos los empezaron a secuestrar sin razón alguna. Nos presentaron a todos nosotros, dice Luis incluyéndose, como si hubiéramos estado ahí y un día una manga de locos armaron esta represión monumental. Por supuesto, no estoy criticando cómo fue presentada la denuncia de los secuestros al mundo, porque probablemente no había otra manera de presentarla, y en eso las madres fueron increíblemente creativas y audaces. Pero han pasado décadas, y es hora de aclarar bien las cosas. Entiendo, sí. El problema es que después se siguió con ese discurso, y se sigue actualmente, es decir, la demonización de la historia. El mismo estilo de esos supuestos historiadores que te revelan que San Martín era hijo de una indígena, por eso era buen tipo y amaba a América. Con lo que te descalifican a vos, Quique, y a mí, para amar a América, ya que no tenemos sangre indígena. O dicen que Monteagudo era mulato y por eso era un resentido que hizo fusilar a los contrarrevolucionarios. Fíjate que estos pseudo-historiadores cometen el pecado más grave de alguien que se ocupe de historia. Solo pueden adjetivizar. Califican la dictadura o el terrorismo de Estado con tantos adjetivos, sin encontrar los sustantivos que la definen con precisión. Por ejemplo, se le dice genocida, asesina, inhumana, etc. Todos adjetivos casi sin conceptualización, que no hacen más que cargar de locura irracional, que no explican las causas de algo que fue muy pensado, racional, tan racional que se basó en la célebre racionalidad francesa y sobre todo metódicamente ejecutado. Y eso nos lleva a una forma de impotencia, porque el odio solo visceral, sin comprender lo que se odia, no es un buen consejero para actuar. Es el tan jodido odio cristiano al demonio. Es decir, a los chicos, a nuestros compañeros, a todos nosotros nos persiguieron. Y bueno, sí, algo habíamos hecho. Y yo lo voy a decir con toda honra. Por supuesto que algo hicimos. Por algo nos persiguieron. Es decir, nos torturaron a los compañeros, los mataron, etc., porque realmente algo hicimos. Algo estábamos haciendo y ese algo era intolerable para el poder de turno. Claro. Y eso es lo que no se pone con suficiente énfasis hoy en día, y cuando los organismos de derechos humanos, o quizá determinados organismos de derechos humanos, esquivan ciertas cosas que hicimos, como por ejemplo ignorar y ocultar que hicimos lucha armada. Y lo decimos con todo respeto, hicimos lucha armada. No estoy haciendo alaraca, ni nada por el estilo, ni apología. No, claro, digo, estás reconociendo una realidad histórica. Que hicimos lucha armada, dice Luis. Lo ocultan porque pareciera ser que si hubiéramos hecho lucha armada se justificaba el genocidio. Absolutamente. Con lo cual caen en el discurso de la derecha. Sí, señores, nosotros hicimos lucha armada, violamos la ley, y al haber violado la ley nos correspondía que nos castigaran de acuerdo a la ley. Juicios legales, eventuales prisiones. Pero que nosotros hiciéramos lucha armada no justifica matar prisioneros, torturar, secuestrar y vejar a las mujeres, además del secuestro de niños. Claro, digo, ahí aparece la teoría de los dos demonios. Así es. Y el discurso sigue estando ahí, ¿no? Ese aspecto abarca incluso a los herederos, digamos, los hijos de los revolucionarios, que no tienen muy claro si sus padres fueron víctimas, héroes o incluso villanos. Se plantea un absolutismo insoportable. O fueron puros 100% y maravillosos, o fueron unos malditos. ¿Me explico? Y yo puedo asegurar que fuimos seres humanos que tuvimos una enorme virtud. Yo creo que fue no esperar que nos dijeran qué teníamos que hacer. Lo hicimos. Hicimos la nuestra. No solo sufrimos, también y sobre todo gozamos con lo hecho, y estamos, si no orgullosos, al menos satisfechos. Yo digo, creo que es la primera vez que escucho algo así. Y sigue Luis. Eso es lo que hay que recoger como recuerdos, y no insistir tanto en esa memoria abstracta cargada de muerte. No memorizar los muertos, sino recordarlos vivos,
cantar Viva la vida en recuerdos concretos de cómo eran nuestros compañeros, qué hacían, qué sentían, cómo vivían sus sueños, sus alegrías, sus razones para la lucha, y cómo se vino el proceso represivo. Porque realmente semejante represión, semejante terrorismo en la Argentina no es irracional, en el sentido de que no es que no hubo razones. Yo agrego, es decir, era una respuesta a un hecho trascendente, importante y muy peligroso para los planes de ellos. Claro, era un hecho, es decir, como diría mi hermano es uno de los desaparecidos. ¡Ey, qué susto están teniendo! Así decíamos, mirá cómo están asustándose. Y la verdad es esa, vieron peligrar el poder. Yo no quiero entrar ahora en una discusión político-ideológica, si estuvimos cerca o lejos de tomar el poder. Yo lo que digo es que vieron peligrar el poder, simplemente eso, y reaccionaron como reacciona todo poder. Yo digo, entonces, lo que habría que hacer justamente a la luz de la memoria y de la recuperación de esos recuerdos es la reivindicación de por qué sucedió eso, y que quede absolutamente en claro que hubo lucha armada y que había necesidad en ese momento de responder a casi todo un mecanismo, casi diría, internacional de esa manera. Dice Luis, seguro, lo cual no quiere decir que fuera justo o injusto, exactamente. En eso estoy claro, sigue Luis. Al contrario, si no sería un arrepentido. Lo que me parece fundamental es que se aclare bien que en ese sentido no fuimos víctimas. Tuvimos y tenemos grandes dolores, pero la mayor parte del tiempo fue de inmenso entusiasmo, confianza y grandes alegrías porque estábamos haciendo un mundo nuevo. Gracias, Luis. Te mando un saludo grandote. Dice por acá. Me parece que termina con eso. Gracias, Luis. Te mando un saludo grandote. Espérate que se me perdió porque estuve toqueteando. A ver que sos pavo, pessoa. Acá está. Gracias, Luis, te mando un saludo grandote. Dice Luis, gracias a ustedes y saludos a todos. Y yo cierro, como de costumbre, Luis Mattini, desde Buenos Aires, para el desconcierto del domingo. Esto es parte de ese libro que estamos terminando de armar con los micros que hicimos con Luis Mattini. ¿Estás ahí?